En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos entonces con nuestra historia sencilla de la filosofía, con el texto de Rafael Gambra. Y ahora les contaré un poco qué es lo que escribe sobre el estoicismo y sobre el epicureísmo. Nos encontramos con que la filosofía post-aristotélica comienza a descender, comienza el ocaso del genio filosófico después de Platón, Aristóteles, o Sócrates, Platón, Aristóteles, comienza el descenso de la filosofía del pensamiento griego, y en Atenas, junto a la academia y al liceo, aparecen otras dos escuelas: la escuela del pórtico, stoa o estoicismo, y la escuela del jardín, que es el epicureísmo. Representante del estoicismo es Zenón de Citium, 335-263, es el fundador de la escuela del pórtico. Estoicos fueron llamados sus miembros. Otros representantes fueron Cleantes, Panecio, Posidonio, de mayor relieve Séneca ya en el Imperio Romano. Y estos pensadores griegos de alguna manera contrastan o combaten el mundo de las ideas de Platón, pero también las esencias universales de Aristóteles y todos los principios filosóficos que él sustentaba para explicarlos: la materia, la forma, la sustancia, el accidente, etc. Para los estoicos existe solo la materia, solo lo sensible, todo es material, también Dios y el alma, las virtudes, los sentimientos, incluso el amar, el odiar, etc. Y la única parte de la filosofía por la que se interesan es por la ética, o sea, por la actuación, o sea, por lo que está bien o está mal para la convivencia. Creen que el acontecer, el destino, es algo fatal, ya estamos predestinados porque todo sucede según las llamadas reacciones seminales o germinativas, mediante las cuales Dios vivifica al mundo, pero el destino ya está impuesto y lo que hay que hacer es admitirlo dignamente, admitirlo estoicamente, admitirlo con elegancia. El sabio justamente es aquel que es consciente de este destino, de cuál es su situación en el mundo y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. El supremo bien será vivir conforme a la naturaleza. En cambio será el vulgo, los que se afanen tras las cosas, los que se alegren o se entristezcan, los que trabajen, en fin. Esto para los sabios, para los pensadores estoicos, sería una conducta necia, ya que no se puede evitar nada. Según Zenón de Citium, el hombre debe aceptar esta fatalidad universal y refugiarse en su interioridad. Por eso el sabio estoico se caracterizará por dominar las pasiones, no deseando nada, ni bueno, ni malo, ni felicidad, ni tristeza. Es lo que llamamos la apatía estoica, que se logra con austeridad, con ascetismo, porque efectivamente las cosas exteriores no dependen de uno, ni por lo tanto a uno le deben afectar esa paz interior. Bueno, como vemos, esto tiene una faceta muy positiva, ¿no? El hombre estoico es un hombre virtuoso, ¿no? Alejadísima del cristianismo, evidentemente, ¿no? Porque no se trata de sufrir por sufrir. El cristianismo viene a dar un sentido al sufrimiento completamente trascendente, ¿no? Y además, justamente para un cristiano, la cruz es unirse a Jesucristo, la cruz es redentora, en fin. Y además tampoco es verdad que esté todo dicho. El hombre es libre de su presente, es libre de su futuro. Según cómo viva, será también su destino eterno. Esa es la visión cristiana, que no tiene absolutamente nada que ver con la estoica. Pero los estoicos han sido, y de alguna manera, algunos que
continúan con esta idea virtuosos en el sentido de ser personas templadas, en el sentido de ser personas mortificadas, sacrificadas, personas que no se quejan, etc., ¿no? Entonces repetimos, el sabio logra esa imperturbabilidad, la autarquía absoluta, practicando la apatía, la imperturbabilidad que se adquiere con la virtud, y eso es lo que lo convierte en sabio. Es un orgullo estoico, ¿no? Vivir de esta manera, y esta vivencia de alguna manera lleva al desprecio del vulgo que está preso de sus pasiones. El juicio sobre los estoicos históricamente ha sido distinto, ha sido diferente, incluso ha habido grandes extremos, porque para unos como Montesquieu era una secta maravillosa, plena de virtudes humanas. En cambio, para Theodor Mommsen eran unos fariseos, unos soberbios que solo tenían una apariencia de virtud. Pasamos entonces a la otra escuela, el epicureísmo, que es contemporánea a la escuela del Pórtico, escuela que fundó Epicuro del 341, al 207 es su vida, en Atenas, en el jardín de su casa. Epicuro comparte con los estoicos su aversión por lo metafísico, por todas aquellas realidades que presentan Platón y Aristóteles, igual que el estoicismo, el epicureísmo admite una única realidad, que es la material, que es la sensible, que es la que se toca, que es la que se ve, prescinde completamente del plano metafísico, se limita a lo cosmológico, a lo físico, a lo tangible, repetimos. Solo existen los átomos, esas partículas indivisibles, ya lo decían algunos cosmólogos, y así se renueva justamente esta teoría atomista de Demócrito. Si solo es material y obedece a las leyes necesarias, ¿qué objeto tienen las normas morales? ¿No? Toda autodeterminación es imposible. El alma en el hombre sería una especie de burbuja material que al morirse se disuelve. El valor supremo del epicureísmo es el placer. Vamos a ver que el placer se alcanza también con la virtud, ¿no? Ellos distinguen entre placeres corporales y espirituales, ¿no? También placeres de reposo o placeres en movimiento. El placer de reposar tras la fatiga, el beber agua con sed, son típicos placeres de reposo. En cambio, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, la droga, son placeres de movimiento. Entonces, ¿cuáles serán los superiores y, por tanto, cuáles serán los placeres deseables y los placeres espirituales y placeres en reposo? Por eso, el sabio epicúreo buscará lo mismo que el estoico en una vida ascética rigurosa, pero la ética epicúrea, igual que el hedonismo, ¿no? Igual que el epicureísmo también, al final conducirá a la desesperación y a la nada, porque el hombre desde esta perspectiva carece de libertad.